Bienvenidos pues al lanzamiento del libro Impacto del COVID-19 en el sector turístico ecuatoriano, antecedentes, efectos, reflexiones y propuestas de recuperación. Quiero no solo agradecer la presencia de nuestros colegas y nuestros invitados, sino también al economista Ramiro Canelos, vicerrector académico de la Universidad Internacional del Ecuador, a los autores de este libro, Carlos Garrido Cornejo, candidato a PhD por la Universidad de Mar del Plata, profesor investigador de la Escuela de Turismo de la Universidad Internacional, Enrique Cabanilla, PhD en Geografía, director de la Escuela de Turismo de la Universidad Central del Ecuador, Edison Molina, PhD en Geografía, director del Grupo de Investigación de Estudios Turísticos de la Universidad Central del Ecuador, además de profesor e investigador, y finalmente, Pedro Villagrán, máster en Economía y Gestión del Turismo por la Universidad de Buenos Aires. Nuevamente, bienvenidos. Quien les habla es Ana Carolina Maldonado, la decana de la Facultad de Hospitalidad de la Universidad Internacional. Bienvenidos a nuestra casa. Quiero hacerles una breve introducción antes de que entremos en materia. Un poco la dinámica de esta noche va a ser una suerte de conversación con los autores y unas palabras de nuestro vicerrector que tuvo la amabilidad de escribir el prólogo de este libro. Como ustedes saben, todos sabemos, ¿no?, que la pandemia global generada por el COVID-19 dejó muchos sectores estratégicos en la economía en una situación sumamente preocupante y definitivamente uno de los sectores más afectados fue el turismo a nivel mundial y nosotros aquí en el Ecuador. Los docentes investigadores de la carrera de turismo de la Universidad Internacional de Ecuador y de la Universidad Central y con nuestro estudiante de la Universidad de Buenos Aires, realizan este libro como una retrospectiva sobre las crisis anteriores que tuvo el turismo en el siglo XX y cómo estas fueron superadas, que es un contexto bastante importante para entender lo que pasa actualmente, ¿no? Y asimismo se hace un análisis sobre los desplazamientos turísticos, tanto internos como externos, que realizaron los ecuatorianos durante el 2020, todos los fines de semana, como en los feriados, y especialmente con las restricciones de movilidad que tuvimos y que poco a poco fueron flexibilizándose. Y finalmente, el texto hace pues un exhaustivo análisis sobre el verdadero impacto que tuvo la pandemia en los distintos sectores que conforman el turismo ecuatoriano, y todo esto con una mirada y un ojo dentro de la parte económica de los mismos, ¿no?, de la infraestructura y de la empleabilidad, proponiendo ciertas recomendaciones basadas en las anteriores crisis y en la experiencia académica y profesional de los autores para pues poder dar este tipo de sugerencias, ¿no? Entonces, con esta breve introducción que les doy, para los que todavía no han tenido la oportunidad de leer este libro, quiero dar la palabra a nuestro vicerrector académico, Ramiro Canelos. Te escuchamos, Ramiro, gracias. Gracias. Gracias, Ana Carolina. Muy buenas noches a todos quienes participan en este lanzamiento del libro, en especial a Carlos, a Enrique, a Edison y a Pedro Andrés, que son los autores de este magnífico aporte académico. Ana Carolina decía hace poco que yo tuve la amabilidad de escribir el prólogo, pero yo incluso escribí dentro de él que para mí es más bien una distinción y una responsabilidad que los autores generosamente me ofrecieron, porque cuando uno va a prologar un libro necesariamente tiene que hacer una lectura detenida, mucho más profunda, mirar las fuentes, etc. Y déjenme decirle que lo disfruté mucho, fue valorar en su justo equilibrio ese aporte académico en un ámbito que no necesariamente es de nuestra experticia. El prologuista debe apreciar los puntos relevantes y no debe renunciar a expresar su opinión. Creo que eso fue algo que intenté hacer al menos. Y fue una difícil labor y responsabilidad por la rigurosidad y la calidad de los autores. Cuando la Facultad de Hospitalidad me había ofrecido esta distinción de hacer el prólogo del libro Impacto del COVID-19 en el sector turístico ecuatoriano, antecedentes, efectos, reflexiones y propuestas de recuperación, me vino directamente a la mente una expectativa que creo que todos teníamos, porque cuando sucedió la pandemia, por simple razonamiento o intuición, uno
sabía que el impacto en este sector iba a ser realmente devastador. Pero otra cosa es leer un libro que aporta datos, que aporta rigurosidad, que aporta estructura y que topa ciertas variables que uno posiblemente no las veía y solamente la intuición no es suficiente. Las restricciones de viaje, alojamiento, uso de restaurantes y todos aquellos servicios asociados se vieron impedidos de continuar, al menos en los primeros meses de confinamiento, y esto constituyó digamos, este razonamiento intuitivo, ¿no?, de que iba a tener impacto. Posteriormente, Carlos ha sido muy elocuente en las últimas entrevistas que ha tenido, se apreció una limitada reactivación por el uso reducido de los aforos en la capacidad instalada de estos servicios, que aún hoy se mantienen. El estudio, yo pensaba, llegaría indefectiblemente a la conclusión de que el impacto sería posiblemente el más severo que haya tenido lugar en muchos años de su historia. A medida se avanza en su lectura, esta apreciación efectivamente se ratifica. Sin embargo, pecaríamos de ser simplistas al momento de valorar un aporte académico como el que tenemos en las manos si solamente se ratifica algo que, como dije, ya lo intuíamos. Yo creo que el aporte de este trabajo radica en su estructura de análisis, en la acertada categorización de sus variables, en su visión territorial, que me pareció muy, muy interesante, y en la inclusión de una institucionalidad que, como la local, es una variable fundamental al momento de gestionar el sector turístico. Y por supuesto, también en la seriedad y honestidad que respiran sus páginas escritas por sus autores. Con la transparencia y rigurosidad que un académico debe asumir sin descuidar el compromiso y la empatía social que distingue este trabajo. Lo primero que debo señalar es que ante todo estamos ante una obra de una gran calidad, avalado por el desarrollo del propio trabajo. Cuando ustedes lo leen verán que lo que les digo es perfectamente cierto. Esta especie de respirar un trabajo académico que lo han volcado con toda la empatía del caso y por los propios pergaminos que tienen los investigadores. Su estructura permite apreciar la problemática del turismo desde una visión holística y en su propio desarrollo. Los autores develan las variables claves que deben analizarse y que no pueden soslayarse al momento de proponer soluciones para la reactivación del turismo, que por cierto es un sector que no volverá a entenderse como antes de la pandemia, donde la seguridad sanitaria y sostenibilidad son las nuevas exigencias en las preferencias de los consumidores, así como la conservación de la biodiversidad a través de soluciones tecnológicas. El turismo deberá repensarse a partir de la búsqueda dinámica del bienestar de viajeros y de las comunidades receptoras. Esto se ve muy claramente en este aporte, donde un primer capítulo creo que está muy bien pensado, abrir un capítulo a través de una retrospectiva histórica, porque ahí se pueden caracterizar las particularidades del turismo frente a las crisis globales. Esta no es la primera crisis, ni seguramente será la última, pero a veces nosotros perdemos de vista que el turismo tiene una muy alta sensibilidad a eventos globales. Lo menciona el libro en los ataques terroristas del 11 de septiembre en Estados Unidos, el ataque de la terminal de Atocha en Madrid, eventos que cambiaron la forma de viajar y parámetros de seguridad en aeropuertos, en terminales. Otra crisis de naturaleza distinta, fíjense ustedes, como la crisis subprime financiera que provocó la burbuja inmobiliaria de 2008 y que generó una desaceleración de no menos de 3 años en el crecimiento turístico del mundo. Eventos que han tenido consecuencias importantes en el turismo, con la disminución de ingresos de las empresas turísticas y sus servicios asociados, porque es un sector que tiene mucho trabajo indirecto. Es verdad, el aumento del desempleo y la informalidad laboral, que es característica de nuestra región y sobre todo en Ecuador, con unas tasas muy altas, también ha sufrido esta crisis del turismo. Y las restricciones de financiamiento en un sector formal que tuvo que enfrentar una competencia desleal porque mucha gente se dedicó a ofrecer alimentos y servicios de esta naturaleza sin la formalidad que exige una empresa turística.
Tenemos entonces una variable clave que es la sensibilidad del turismo a estos eventos, a su capacidad de resiliencia, que también es una variable que está muy claramente en este capítulo. Y entre otros aspectos de cómo está constituida su oferta, su demanda, en la capacidad de la gestión empresarial que tenemos, en su institucionalidad, y la respuesta del Estado que puede dar a través de estímulos o incentivos a los dos lados, tanto oferta como demanda, para incidir en su comportamiento. Y claramente nuestro Estado no tiene esa capacidad, y es casi un sálvese quien pueda, que ha tenido que afrontar un poco el sector turístico. Un segundo capítulo aporta con la caracterización de turistas nacionales antes y después del COVID. Se establece una premisa básica relacionada con la base empresarial del sector turístico, constituida en su gran mayoría por pequeñas y medianas empresas, donde el fraccionamiento empresarial nuestro es bastante significativo, donde apenas un 0,5% del empresariado es empresa grande y el 2,5% son empresas medianas. Es decir, nos movemos en un sector empresarial muy fraccionado. Esta frágil estructura empresarial es otro factor central para comprender que el turismo es uno de los sectores de más alta afectación por la propagación del COVID. El impacto social va mucho más allá del sector por las conexiones que tiene, por los trabajos indirectos que alcanza. Y el estudio deja claro que estas interacciones de sus actores, de los turistas, de los intermediarios, de los anfitriones, se han visto resentidas y han perjudicado los ingresos económicos, pérdidas de empleos y la afectación incluso de la imagen de los destinos turísticos. El tercer capítulo, impactos del COVID, que se refiere más a este momento del impacto, aporta con el análisis con 3 momentos en los que subraya aquellos aspectos clave que han marcado el turismo del país por la crisis de la pandemia. El primero es que establece una línea de base de cómo se comportaba el sector a efectos de hacerlo comparativo. Los autores dejan perfectamente establecido que el turismo ya poseía serios problemas en su periodo de precrisis, ¿no? Es decir, ya teníamos el país en sí, pero el sector turístico también presentaba estos serios problemas. Un segundo momento se relaciona con el análisis de las afectaciones, los aspectos y deficiencias que se hicieron más visibles o que quedaron expuestas durante la crisis. Y finalmente, un tercer momento donde se sintetizan determinadas acciones implementadas por los diferentes actores del sector. En este sentido, la mirada desde estos diferentes actores respecto de sus percepciones a toda la complejidad del sector, frecuencias de viaje, destino, crédito, seguridad, institucionalidad, planificación local, coordinación, servicios asociados, tributación, etcétera, enriquecen este trabajo y le dan las pautas para reflexionar respecto a las soluciones. Pero que no he visto un libro que tenga tanto dato tan bien procesado y que da muchas luces hacia todos los ángulos del sector turístico. Considero que los análisis y reflexiones en este capítulo, aparte de su carácter descriptivo relacionado al análisis de encuestas, su estructura, deja planteados aspectos de fondo que no pueden soslayarse al momento de analizar el turismo, y aquí es clave el aporte que deja este trabajo académico. En las conclusiones, pienso que se deja claramente que hay varias soluciones diferentes en diferentes ámbitos, todas muy acertadas, derivadas de un estudio que yo pienso escrito en clave académica por la formación que tienen los investigadores tan rigurosa, y constituye un importante e ineludible aporte al turismo. Creo que será indefectiblemente una referencia obligada ir a este libro para tener nuevas formas de repensarle al turismo, porque lo que entrega es muy valioso. Las reflexiones de política, acciones concretas que contribuyen a fortalecer este sector, así como repensar el marco normativo enfocado a incentivar la inversión del turismo, líneas de crédito preferenciales, la profesionalización del sector, en donde posiblemente la academia tiene mucho que decir, incentivos tributarios y no tributarios, cadena de proveedores, el rol de los GATS, que es algo que no se ha tocado en este sentido, que me parece fundamental. Y creo que, para finalizar, yo diría que no me queda más que felicitarles a los 4 autores de un libro tan bien hecho, tan bien estructurado y escrito, como ya he dicho antes.
considerar que este es un primer aporte, porque obviamente la dinámica que va a adquirir el turismo post-crisis será de tal naturaleza que estos aportes tendrán que acoplarse a esta dinámica. Y espero que más adelante, si no es cada autor, o un libro por cada autor, o es un libro por los 4 autores, creo que van a tener la obligación, por su calidad moral e investigativa, de seguir aportando para lo que se viene. Así que felicitaciones y gracias por escucharme. Muchísimas gracias, Ramiro, por tus palabras. Definitivamente concuerdo contigo. Este es un libro de referencia, no solo para los profesionales, sino para los estudiantes que estamos tratando de formar. Así es que muchísimas gracias. Bueno, comienzo entonces con nuestras preguntas a cada uno de los autores. Voy a comenzar con Carlos Garrido. Carlos, me interesaría mucho que me puedas comentar ¿cuáles son las enseñanzas que nos dejan las crisis previas del turismo? Que es un poco toda la parte que tú trabajaste, ¿no? Cuéntanos. Sí, muchas gracias, Ana Carolina y Ramiro, por sus palabras. Bueno, habíamos visto con el resto de autores que era importante dejar en claro que si bien esta crisis ha golpeado al sector de manera muy, muy fuerte, hay que anotar que no es ni la primera ni la última crisis, como lo mencionaba Ramiro. Y eso es lo que muchas veces no tenemos claro, ¿no? Porque nos hemos admirado del golpe que recibió el turismo, pero sí debemos tener claro que esos golpes ya los recibió el turismo, especialmente en el siglo pasado. No nos olvidemos que básicamente a lo largo del siglo XX, durante la primera mitad del siglo XX, ya teníamos un turismo muy dinámico, especialmente en Europa, que fácilmente traspasaba fronteras y destinos como Inglaterra, Francia, Italia, eran muy comunes en esa época. El primer golpe definitivamente fue la Primera Guerra Mundial, el cual sí afectó al sector, al naciente sector en esa época, pero el golpe más fuerte obviamente fue después de la Segunda Guerra Mundial, porque aparte del problema de la restricción de movilidad, sí, la devastación que dejó la Segunda Guerra Mundial fue realmente muy fuerte y los países europeos, sobre todo, no solo que estaban mal económicamente, sino que perdieron muchos atractivos turísticos, ¿no? Dresden, por ejemplo, fue bombardeada de manera muy fuerte por los aliados y quedó prácticamente en ruinas, una ciudad patrimonio de la humanidad. Entonces, esos fueron dos de las duras crisis de la primera mitad del siglo XX, de las cuales, ojo, el turismo se recuperó y se recuperó muy rápido, especialmente después de la Primera Guerra Mundial. Ya en la segunda mitad, pues tenemos un turismo muy fortalecido. A partir de 1960 aproximadamente comenzamos a tener este volumen de turistas masivos, ¿no? Gracias a varios factores como el desarrollo de las aerolíneas, el desarrollo de los autos, sobre todo para que las familias puedan viajar dentro de su país, se movilicen en Europa mucho más rápido. En Estados Unidos igual el desarrollo de estos campers muy tradicionales de Norteamérica, donde pues la gente cogía a su familia y se dedicaba a viajar por algunas semanas. Entonces, ya en la segunda mitad del siglo XX tenemos este turismo masivo que se lo ha cuestionado mucho y con mucha razón en algunos casos, pero que de cierta manera logró generar los datos y los volúmenes que estábamos teniendo hasta 2019. ¿Sí? Cada año estábamos creciendo al 4%. Eso era un ritmo increíble desde el 50, basta con dos, excepto con dos momentos como la burbuja económica que tuvimos en el 2008 y la crisis del 11 de septiembre. De ahí el turismo siempre estuvo al alza. Sí causó mucho daño, obviamente, la crisis del 11 de septiembre, creo que fue mucho más fuerte que la burbuja económica, especialmente como mencionaba Ramiro, porque desde ahí la seguridad cambió, las reglas cambiaron, y desde esa época literalmente vivimos un régimen muy distinto al que tuvimos antes del 11 de septiembre. Pero finalmente el turismo, después de un año y medio, 2 aproximadamente, se recuperó. Y esta no va a ser la excepción. O sea, esta no va a ser la excepción. El turismo se está recuperando ya. Tenemos
Hemos visto el fin de semana, el feriado, el último feriado, ya la gente ha salido. Obviamente se cuestiona mucho el tema de las medidas de bioseguridad que mucha gente no toma, pero ya las playas están abiertas, ya la gente tiene un poco más de confianza, digamos, en movilizarse. Esto no supone un abuso de confianza para nada, simplemente un poco más de seguridad en movilizarse, y es lo que va a pasar. El turismo tiene una capacidad de resiliencia muy alta, la ha demostrado en las 5 o 6 crisis que tuvo en el siglo XX, pero como yo indicaba esta mañana, yo creo que no es el momento adecuado para hablar de un nuevo modelo de turismo. Definitivamente, yo personalmente creo que no es el momento, porque la gente, cuando ya esto pase, que estimamos que en el sector turístico, estimamos que para 2022 tengamos por lo menos un 80% de las cifras que teníamos en el 19. Cuando todo esto pase, la gente va a querer salir, y va a querer salir con más fuerza. Sí, habrá tenido casi 2 años de restricciones para movilizarse, y es donde volverá la masificación. O sea, no, para mí personalmente, como les digo, creo que no es el momento de pensar en un turismo, o no se va a dar, porque usualmente el turismo nos ha enseñado que cuando regresa con una fuerza muy fuerte, de mucho turista que viaja, sobre todo a las playas. Los destinos se copan por completo, y eso es lo que nos ha enseñado el siglo XX. Para mí, creo que no va a ser distinto esta vez. Hay mucha gente que espera con ansias poder volar hacia destinos en Europa, hacia Norteamérica, espera viajar dentro de su país con muchas ansias, y el momento que esto termine, creo yo que los volúmenes serán altos, y el turismo se va a recuperar gracias a eso, se va a recuperar más rápido. O sea, si bien tendremos volúmenes altos en los destinos de turistas, pero eso ayudará a que justamente los destinos se recuperen. Y sobre todo estos destinos que hemos visto que solo se quedaron en pausa, ¿no? El libro recoge bastante bien el documento, la información sobre los destinos que debieron detenerse momentáneamente. Por suerte no quebraron, pero esa será su opción y su tabla de salvamento para poder recuperarse lo más rápido y poder volver a los niveles del 2019. Así que creo que esa es la enseñanza que nos deja el siglo XX. No será la última crisis, esta es la primera crisis del 2021 que tendrá el turismo. No sé si estemos para ver la siguiente, pero habrán muchas más, y el turismo volverá con fuerza. Ojalá podamos romper los récords de turistas internacionales que teníamos para 2019, que realmente eran o fueron los mejores hasta esa época. Gracias. Muchísimas gracias, Carlos. Definitivamente cuán importante es entender nuestros contextos históricos, siempre no solo del Ecuador, sino del mundo, porque es ahí de donde debemos sacar valiosos aprendizajes. Así es que muchísimas gracias. Voy a seguir con Edison Molina. Edison, ¿cómo se desarrolló el turismo en el 2020 para los ecuatorianos entre agosto y diciembre? Cuéntanos, por favor. Bueno, buenas noches con todos. Muchas gracias por este momento que tenemos los investigadores, ¿no? De poder expresarnos. Así es. A veces nosotros hacemos lo posible para que por medio del libro nos entiendan lo que queremos decir, ¿no? Y transmitir, ¿no? Pero bueno, estos momentos hace como para reforzar este tema. Bueno, Así es. entendamos una cuestión de los ecuatorianos. Los mercados y los prestadores de servicios estaban configurando en su gran mayoría para el turista extranjero, ¿no? Y pues en momento de crisis tocó volver hacia nuestra casa a ver al turista interno, el turismo interno que ayudó a que muchas empresas no mueran. Y eso hay que ratificarlo. El ecuatoriano fue solidario con el ecuatoriano, porque los flujos internacionales estuvieron suspendidos. Entonces ahí empieza el primer tema. 2020 fue un año de pensamientos, de ver hacia dónde vamos. ¿Por qué? Porque nosotros pensábamos o más bien asumíamos que era una gripecita más, como por ahí decían, ¿no? En algún momento, pero el virus fue complicando un poco. Sin embargo, en los pensamientos siempre se quiso ver un poco más al turismo, y creo que en este libro nosotros también demostramos algo muy importante, que el turismo no contagia. Que contagia son las malas prácticas que tienen las personas, porque el ser humano y desde su constitución tiene una libre movilidad de saber a dónde se mueve, a dónde tiene el derecho de desplazarse, pues, y creo que en las libertades
fuimos objeto de mucha restricción y a veces de satanización, que eso también ayudó a que muchas empresas se vengan abajo. Hay que recordar un dato. Las empresas de intermediación, especialmente las operadores de agencias de viaje, la pasaron muy mal. Los restaurantes pudieron estar más activos, ¿no? Pero concuerdo con lo que Carlitos estuvo conversando en otros medios y decía, sí, pero al del restaurante también le vinieron mucha competencia. ¿Por qué? Porque no eran formales. El uno tenía que pagar empleados versus las otras personas también que quieren sobrevivir. O sea, estamos hablando de sobrevivencia y ahí vamos a las generaciones, ¿no? Los niños de la posguerra, estamos hablando de una generación que se formó 30-48, ¿no? En 1948 y que también les afectó muchísimo el COVID. En función de ello, los flujos fueron, yo diría, de acorde a las restricciones. También fue muy confuso el que nos pongan semáforos en un comienzo y luego que nos digan esto se abre con este aforo, no se abre con este aforo y a dónde iban los ecuatorianos. Entonces, en esa función, lo que pudimos observar es que el turista, el comportamiento del turista ecuatoriano todavía sigue pensando en la playa. O sea, a pesar de tanto que se habló, la playa sigue siendo lo primero. Ese es el destino que prefieren. Pero, sin embargo, eh, a un segundo lugar sí se llegó las zonas rurales. El ecuatoriano aprendió a conocer nuevas partes, nuevas áreas naturales, nuevas zonas rurales. ¿Por qué? Porque tenía que alejarse. Pero, y hay que entender un poco que por esa misma inseguridad que tenía que viajar con su familia. Entonces, también hay que adaptar al turista en donde nos encontremos, en este caso en oferta. Entonces el comportamiento es que el ecuatoriano siempre ha viajado en grupo, ¿no? No es de viajar solo, pero se ha aumentado este tema que es importante mencionarlo. Por ahí también vemos ya emprendimientos y también lugares donde los ecuatorianos empezaron a ir a la ruralidad, ¿no? eh, a reencontrarse ya con sus familiares, ¿no? Recordemos este tema, 2020 fue un tiempo que nos mantuvimos cerrados y también un poco también de la mente, porque hay dos tipos y eso hay que estar muy claros. Hay una prensa que informa y hay otra prensa que asusta, ¿no? Entonces, en esos dos escenarios está el usuario. ¿Qué hacemos? ¿A dónde vamos? Yo quiero salir, quiero ver a mi familia. Recordemos que el ecuatoriano, por sus procesos migratorios, tiene familia en las zonas rurales. Entonces, de la ciudad va a la ruralidad. Entonces, eso también ha sido una de las maneras de poder movilizarse, ¿no? Localidades como mencionarles Esmeraldas y Manabí, en pensamiento, los ecuatorianos, nosotros teníamos en el estudio que irían a la playa de 4 de cada 10, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y pues en las zonas de la sierra 3 de cada 10. Y si vemos nosotros hoy los resultados, porque ya lo estamos viviendo, vamos a darnos cuenta de que sí, el estudio estuvo ahí. La respuesta fue clara. Entonces, hablamos de que el 2020 fue como el escenario para probarnos hacia dónde queremos ir, ¿no? A dónde va a viajar la gente. Entonces hay provincias que sí estaban configuradas para el turismo y otras localidades mucho más pequeñas que les tocó adaptarse. Hoy, por ejemplo, el turismo de proximidad es lo que está de moda, ¿no? Todavía, lo más próximo, no pernoto, hago un viaje y vuelvo. Ese es el comportamiento que tiene el nacional hoy, ¿no? Nuestro turista ecuatoriano y que por ahí ya se está animando, ya está yendo al feriado, ¿no? Ya salió en su último feriado, salió un poco más. Ahora, lo que nos sorprendió a nosotros un poquito en el comportamiento es que Galápagos está lejano, ¿no? Es una oportunidad, pero tampoco es que fue una opción favorita de los ecuatorianos, ¿no? Y que aún no. Entonces, nosotros conversábamos y decíamos, ¿no será que en Galápagos hay que hacer un plan para ayudar a reactivar? Y donde te digan que vayan los turistas a vacunarse, creo que es el escenario, inoculado al 100%, población más pequeña, 8.010 kilómetros de su extensión, ¿no? Me refiero al territorio, ¿no? Que ellos tienen. Entonces, buscar esas alternativas. Yo creo que este, este, estos datos nos ponen a repensar lo que queremos. O sea, la restricción está bien, pero sobre la restricción también vemos que hay una necesidad. Y miren, ahí es cuando uno dice que las universidades y los centros de investigación fueron más valorados en tiempo de pandemia. ¿Por qué? Porque ahí estaban
los estudios, se necesitaban los estudios. Y también nos dimos cuenta de que nos hace falta muchísima estadística. Y ahí nos centramos nosotros en los flujos turísticos. ¿Hacia dónde van? ¿Cómo se mueven? Miren, nosotros, en el caso de Quito, no tenemos dos tipos de turismo de entenderlo. Uno es el turismo de la ciudad y otro es en la ciudad. Entonces, esa pequeña palabrita cambia todo. Entonces, va desde su construcción social hasta su configuración, cómo lo vamos a ver. Finalmente, ¿no? Para ir terminando, yo consideraría, y creo que estamos ahí de acuerdo con mis compañeros de trabajo, de que el próximo año es donde realmente el turismo se lo va a ver en su recuperación. No murió el turismo, es muy complejo, así como es desde su construcción académica, ¿no? No es una ciencia, depende de muchas ciencias y eso la hace ver más complejo, pero a la vez se adaptó bastante bien. Y ese poder de adaptación es la que muchas veces nosotros queremos demostrarles a los estudiantes y que la fuerza está en esto, ¿no? Cuando las cosas son fáciles, no habría un reto en la vida. Estos momentos son los que a uno le obligan a ser mejor. Y como país nos estamos dando cuenta que hay una ventaja, que somos compactos. Podemos viajar mucho más fácil, ¿no? Que otros países que de pronto tendría más complicaciones desde la geografía, ¿no? Nosotros también hemos tratado de trabajar desde ese ámbito, geografía y turismo. ¿Por qué? Porque tenemos que medir los flujos turísticos como tal. Así que esperamos de que con la información que tengamos hay que hacer más estudios e ir actualizando para ver a dónde se mueven los flujos turísticos, ¿no? Y creo que quedó claro el valor del turista nacional. Eso es muy importante y eso fue lo que realmente fue una reflexión y que le pegó a todos nuestros amigos empresarios de que también volvemos a ver los ojos para adentro, ¿no? Esperamos que los flujos internacionales vuelvan y pues no olvidarnos más de los internos. Yo desde ahí sería mi contribución y pues el agradecimiento por permitirme dirigir a ustedes. Gracias. Muchísimas gracias, Edinson. Sin duda alguna me quedo con varias de tus ideas que ya las voy a comentar al final. Y sí, la adaptación es clave ante estos escenarios, ¿no? Así es que muchísimas gracias. Sigo contigo, Enrique. A ver, Enrique, coméntanos cuáles son los principales resultados relevantes de este estudio para establecer datos para la planificación. No hemos hablado mucho de la data que ustedes han ido recopilando. Coméntanos. Estás con el micrófono apagado, Enrique. Perfecto, gracias. Yo diría que tenemos dos campos, ¿no? O dos líneas que son importantes. En el estudio hacemos una investigación a profundidad de lo que pasa en el tema empresarial, por ejemplo, y algunos pequeños datos, ¿no? Que van saliendo. Primero, en el año 2020, pérdida del 75% de todo lo planificado, ¿sí? Esa pérdida se traduce en ventas, ¿cierto? En todo, ¿no? Fue un shock inminente, pero que también nos sorprendió con otras cosas. No muchas empresas turísticas tienen planificación de ventas ni planes estratégicos. Entonces, al mismo tiempo que veíamos los efectos de la crisis, también teníamos acceso a ciertos datos sobre el desarrollo turístico y sobre lo que bien decía Ramiro en un principio, ¿no? Una crisis que ya venía o que ya estaba antes del tema COVID y que más bien el COVID termina por desnudar completamente. Otro dato que hemos podido ir como ya afirmando es una pérdida mensual de alrededor de 330 millones de dólares. Es como una pérdida media cada vez que hay restricciones profundas de movilidad y todo, más o menos lo que pierde el tema de turismo. También, por ejemplo, observamos una mayor optimismo en empresa que en los GATS. Mientras la empresa, el 80% piensa que a fin de año van a alcanzar por lo menos un 60% de reactivación, los GATS son más cautelosos y los GATS le apuestan más al 2022 e inclusive al 2023. Uno de los temas que como academia también nos ha pegado mucho ha sido el tema de talento humano.
de más o menos los 180,000 empleos directos que reporta la estadística oficial, al año pasado ya había una pérdida casi de 23,000 y tenemos datos que esto bien se pudo haber duplicado o triplicado en este tema. En el tema también hicimos algunos estudios sobre infraestructura, ¿no? Vimos que las empresas que cerraron también necesitaron fondos para reparar mucha de su infraestructura. Las máquinas se dañan, las mismas habitaciones que no se utilizan pueden sufrir algunos otros riesgos porque tampoco tuvieron mucho mantenimiento y eso ha sido un costo que han tenido que enfrentar. En el caso de proveedores, los reportan la empresa que ha mantenido mucho de los contactos con proveedores, en un 85% siguen trabajando con los mismos, pero también reportan que hay algunos elementos que en esta crisis les ha sido más difícil conseguir. En algunos casos pueden ser elementos importados, tomamos en cuenta que la importación de varios productos ahora pues toma mucho más tiempo del que tomaba anteriormente, hasta un poco igualar los flujos. Y la otra cosa también que en algunos casos de estas empresas proveedoras cerraron también, a veces por tener productos muy, muy específicos. Otro de los temas que nos llamó la atención fue la baja utilización del sistema financiero del sector turístico. El sector turístico tiene un índice de apalancamiento crediticio estupendo, tal vez uno de los más importantes, pero lastimosamente hay una banca pública y privada que no entiende al sector turístico. Fue un fracaso el tema del programa estatal y debido a que, claro, si te piden el flujo de caja del último año que tuviste entre octubre un levantamiento indígena, paro, etcétera, y después de los otros primeros meses estuviste parado por el COVID, pues como que no era muy lógico pedirte ese requerimiento para darte el crédito. Pero eso nota que en la banca hay un desconocimiento porque en cambio lo que sí también pudimos medir es que el sector turístico tiene un capital de garantía inmenso. Y claro, un hotel es una inversión que supera los cientos de miles de dólares. Un restaurante, por más pequeño que es, estamos hablando de 40, 50 mil dólares de inversión. Pero ese concepto, creo yo, no ha llegado a la banca ni pública ni privada, con lo que no se ha podido lograr esta aspiración, que hablaba un poco mis compañeros, que se ha ido redondeando en un crédito de no menos de 5 años, con un año de gracia y con una tasa preferencial del 4 o 5%. En el tema de mercadeo, vimos que hay empresas que como se pararon, completamente se pusieron en pausa. Yo creo que especialmente este sector de la operación turística de los agentes de viaje, como que miraron y dijeron, no, este no es momento de invertir, etcétera. Hay otras que sí, algo han estado haciendo en redes y especialmente aquellas como los lugares de alimentos y bebidas que cambiaron el giro de su negocio, ¿sí? Del servicio que tenían a la mesa, se volvieron ahora, los nuevos meseros tienen una moto y una mochila de Rappi, de Uber, de lo que sea, ¿no? Que va de casa en casa, que es un cambio trascendental. También en el tema de mercadeo hemos visto que hay en gran parte de las empresas un concepto de reubicación. Restaurantes que se han hecho más pequeños, agencias de viaje también que están buscando lugares más pequeños, lastimosamente sin una política pública que le acompañe, puesto todavía para ponerse una agencia de viajes necesitas demostrar que tienes una oficina de 40 o 50 metros cuadrados con baño, o sea, en esta época ya casi es irrisorio eso, ¿no? Cuando estamos viviendo el tema tecnológico, pero lastimosamente la norma no les ha permitido, porque muchos de ellos que les preguntábamos decían, mi aspiración es hacer oficina de teletrabajo todo el tiempo, soy un operador, no necesito estar en una oficina, los que trabajan conmigo necesitan un computador, una buena conexión a internet, etcétera, y eso es un poco lo que está rondando en el tema empresarial. También hay como un acuerdo mayor en que los precios tienen que revisarse y tienen que revisarse no solo o a la baja
o solo a la alza, sino es un tema más complejo. Inclusive hay algunos operadores, hoteles, etcétera, que han eliminado paquetes muy costosos porque otro de los temas que saben que enfrentan a un mercado que tiene una capacidad de gasto disminuida. ¿Por qué? En muchos casos por pérdida de trabajo, pero también porque hay un miedo en el gasto, ¿sí? Ante la crisis la gente se retrae y al no saber lo que va a pasar, tiendes a cuidar más tu capital de ahorro que te permite salir de temas de mayor envergadura, ¿no? Y eso como que ha ido calando en la oferta turística y hay un estudio de costos mixto, diría, de algunos precios reajustar y de otros mantener. Finalmente, en el tema de empresas, diría yo que la mayor lectura es que se sienten en indefección, ¿sí? Y se sienten en indefección por algunos temas. Número uno, pasa el tiempo, vamos cerca ya del 2021, ¿sí? Y los pedidos más básicos que se han hecho repetitivamente no se visibilizan. Uno, líneas de crédito, como habíamos visto. Dos, una campaña de comunicación asertiva grande, ¿sí? O sea, yo conversaba en estos días en un evento y decía, ¿cuál es el esfuerzo que tiene que hacer Ecuador por recuperar la imagen? Hace un año, si uno revisa los portales, Guayaquil era el epicentro del COVID, pero mal, o sea, mal. Salíamos en todas las noticias con muertos en las calles, con ataúdes de cartón, etcétera, o sea, terrible. Y esos temas no se van tan fácilmente pues del consumidor, especialmente del mercado receptivo. Pero no ven, el empresario siente que no hay como esa campaña asertiva y además agresiva de recuperar esa imagen. También creo yo que otro de los temas o otra de la deuda que el empresario ve hasta ahora es la flexibilización de ciertas normas. Y no solamente en la ley de turismo que ahora se está discutiendo en algunos aspectos, sino de normas básicas, como por ejemplo el tema de la carga impositiva que tienen restaurantes, hoteles, agencias de viaje, que realmente sienten los empresarios que les asfixia. A mitad de año, me acuerdo, veíamos una de las cámaras, me parece que fue la Cámara de Turismo de Pichincha, puso todos los compromisos que tenían para mitad de años y eran como 11 impuestos diferentes, que en una parte es el valor, pero después en el otro caso es la carga burocrática que tiene para la empresa y que en algún momento cuando empezó esta crisis se habló de que tenía que como que manejarse de cierta manera que sea menos dura, ¿no? Menos dura y menos burócrata, llamémosle así. Finalmente, yo creo que una de las aspiraciones también, y aquí no solamente del lado empresarial, sino también del lado de la demanda, es que todos estos temas de protocolos, de bioseguridad y todos estos temas que apuntalan la calidad deben ser temas que sobrevivan a la pandemia. Ahí sí coincido un poco con lo que decía Edison, tenemos muchísimo trabajo como academia en educar a la demanda. Lastimosamente hemos visto que en muchos casos ya no ha sido el tema de los prestadores de servicio, sino ha sido una demanda desbocada la que ha provocado que el sector sea cuestionado. O sea, claro, es una playa en el que ves que no hay ningún protocolo o es el abarrotamiento del Parque Nacional Cotopaxi que hace 2 semanas tuvieron que cerrarlo. Dijeron, ya no avanzamos más, ya no avanza más gente. Claro, también nos da otras lecturas, ¿no? Nos da unas lecturas de que en el lado del manejo de las áreas protegidas se pudieran hacer otras cosas, como por ejemplo, comenzar como a tener o activar visitas y que te dan un código para que ingreses, etcétera, como ordenarse un poco más. Pero ante el otro lado hay este desboque de la demanda que también creo yo es un tema que hay mucho por hacer, porque ya sabes que el viajar a veces te quita, yo digo que te quita el miedo, ¿no? Y cuando estás en otro lugar piensas que eres Superman.
Siempre pongo este ejemplo del quiteño que viaja al mar y dice, yo allá me tomo una cerveza, aquí me tomo 10, dice, porque estoy en la costa, estoy de viaje, dice. Y después que se toma la java, se mete al mar. Claro, cuando muere ahogado, todo el mundo se pregunta, ¿por qué se murió? Pues se murió porque no tiene mínimo concepto de seguridad. Y eso nos pasa y nos puede pasar factura al tema turístico si no comenzamos a ir en ese tema. Es un poco entre varios de las cosas que están en el libro y que se conversan y que creo yo marcan como una pequeña radiografía que uno puede decir, bueno, los datos son del 2020, sí, pero los cambios no se dan tan rápido tampoco. Yo diría que la radiografía sigue siendo bastante atinada a lo que sigue pasando este año. Muchísimas gracias, Enrique, por esa primera plana que nos das de todo lo que mencionaste. Definitivamente me quedo con lo último que acabas de decir, que es que por más que los datos sean de 2020, tenemos que mirar esos datos para saber qué vamos a hacer ahorita a fines del 2021 y lo que va a continuar el siguiente año, ¿no? Con todos los números que nos acabas de citar y toda esta problemática tan importante que hay que hablarla y hay que hacer llegar esto a las cabezas que hay que hacer llegar, porque realmente, como tú bien dices, y es una crítica abierta, creo que importante, pero una crítica constructiva de que de verdad la parte pública y privada tiene que darse cuenta de qué significa, ¿no es cierto?, el turismo, qué implica, ¿no?, a quiénes afecta, qué negocios, ¿no? Y creo que eso es valiosísimo. Así es que muchísimas gracias por la información que nos acabas de dar. Y finalmente voy a terminar pues con Pedro Villagrán. Pedro, mi pregunta para ti es, ¿cuál fue tu experiencia como estudiante y como actual maestrante con tus ex docentes y cómo esto ha podido enriquecer tu vida académica? Cuéntanos un poquito. Un gusto, Ana Carolina. Buenas noches con Gracias, todos. Bueno, para mí es un orgullo primero haberme graduado de Turismo Ecológico de la Universidad Central y haber sido alumno de estos increíbles docentes y que he aprendido mucho sobre turismo con ellos a lo largo de la carrera, lo cual me ha permitido ser parte de este grupo y haber logrado esta investigación. Por otra parte, al ser un actual maestrante de la Universidad de Buenos Aires, me he direccionado mucho en el aprendizaje basado en la investigación, debido a que se tiene la posibilidad de relacionarse con la indagación para actuar con conocimientos, habilidades y actitudes a lo largo de una investigación. ¿Y cómo esto me enriquece a mi vida académica? Bueno, para mí ha sido un logro haber sacado este libro junto a mis docentes, puesto que me ha permitido desarrollar habilidades en esta área y empaparme mucho más sobre el fenómeno turístico, como bien ha dicho el profe Cabanilla. Por otra parte, hacer este tipo de investigación, estudios, me ha permitido ver que es un proceso de acercamientos, de ensayos, de intentos, de mucho análisis y reflexión sobre lo que se está pasando, de curiosidades e innovación, y sobre todo yo creo que lo más importante es de disciplina académica. Realizar estudios con docentes o ex docentes es muy bueno, puesto que ellos se convierten en el rol de mediador, ¿sí?, en asesores, en guías en situaciones significativas y relevantes, para motivar a los alumnos en la transformación de la información en conocimiento mediante el trabajo autónomo en equipo. Esto es lo que quizá conlleva a tener buenos estudios, buenas investigaciones en todo el desarrollo y en el entorno del turismo. Perdón. Bueno, muchísimas gracias, Pedro. Siempre es tan importante esta perspectiva del estudiante que trabaja con sus maestros, ¿no es cierto? Y sobre todo en un proyecto de este tamaño, vamos trabajando temas del COVID junto a la Universidad Central desde el inicio de la pandemia, ¿no? Entonces ya somos viejos amigos en este tipo de investigaciones y siempre es un gusto trabajar con ustedes, ¿no? Entonces, muchas gracias, Pedro, por tu perspectiva. Con esto ya llegamos al final pues de este abreboca que quisimos darle a nuestra audiencia sobre este nuevo libro, el impacto del COVID-19 en el sector turístico ecuatoriano, antecedentes, efectos, reflexiones y propuestas de recuperación. Quiero agradecerles a todos los presentes, como siempre, Ramiro, gracias por acompañarnos, Carlos, Enrique, Edison, Pedro, muchísimas gracias por su aporte. Me quiero quedar solo con unas cositas
entre esas una que dijo Edison, que es el ecuatoriano fue solidario con el ecuatoriano, ¿no? Y esa es una lección valiosísima con la que nos tenemos que quedar todas las personas que trabajamos dentro del sector turístico. Miramos hacia adentro. Esa es el positivo que sacamos de la pandemia, porque siempre hemos estado mirando hacia afuera, y el poder incentivar y enseñar al ecuatoriano qué significa viajar dentro de su país y valorar lo que tiene es clave inclusive dentro de un momento de pandemia, y también creo que es parte de nuestra responsabilidad dentro del sector turístico y académico, el también hablar sobre lo que significa ser buenos viajeros, que eso hoy por hoy significa que seamos responsables, que usemos mascarilla, que tomemos las medidas de bioseguridad, porque en efecto, el turismo no contagia, ¿no? Nuevamente me remito a las palabras de Edison. Así es que quiero agradecerles muchísimo. Me parece que tenemos una pregunta del público que me gustaría atender, ¿no? Y la que nos hacen, y esto lo hago abiertamente a quien quiera contestar, a cualquiera de los 4 autores, ¿no? ¿Cuál sería la propuesta de turismo puntual práctico post-COVID? Si alguien quiere un poco contestar esto brevemente. Enrique, gracias. Yo aquí un par de ideas. La primera es enfrentar a la crisis como lo que es. A mí lo que me preocupa es que estamos en un nuevo gobierno, que vamos al 3er mes y parece que no estamos en crisis. O sea, no sé, lean los periódicos los últimos 3 meses, no hay nada dicho sobre turismo. Ahorita necesitamos un plan de shock. Perdón que voy a utilizar tal vez un tema doloroso, es como la persona que entra a UCI ahora por COVID, el ponerle, inyectarle oxígeno y ponerle todas las máquinas para monitorearle. Yo siento que el turismo debería estar en la misma situación en el país, no pasa nada. Y aquí hay unas ambivalencias terribles, ¿no? El tema, los agricultores salen, se llaman las vías, $1.000 millones de crédito para el sector agrícola. El sector turístico, 330 millones mensuales, y no hay un fondo, ni siquiera mínimo para rehabilitación de este tema. Siendo el 3er sector generador de trabajo del país. O sea, hablando cosas de esas. Entonces, yo creo que una propuesta puntual es reagrupar a los actores, volver a poner las mesas de diálogo que se hicieron el año pasado y comenzar a juntar esfuerzos. Si es que el Ministerio de Turismo, por ejemplo, no tiene todo el fondo que debería tener para promoción, pues tratemos de hacer algo en conjunto. ¿Por qué digo debería tener? Colombia y Perú pusieron entre 40 y 50 millones de dólares para reactivación de su marca post-COVID y ya lo están haciendo. Nosotros no veo y lastimosamente en esto del tema, yo creo que si nos seguimos acostumbrando a que no pase nada, va a terminarse este año y no va a pasar nada. Así que algo muy puntual, una medida de shock, realmente cosas muy grandes de exigir al gobierno la atención que merece el sector, ¿sí? Reclamar que se cumplan los temas de la campaña presidencial. Una campaña que dijo que el IVA turístico nos iba a cobrar 2 años. A la semana de posición dijo que iban a ser 4 feriados al año. Hasta ahora ya pasamos 1 y no hubo reducción de IVA en el turismo. Entonces, ¿cuál es la que me da la percepción? De que podemos llegar a diciembre y no va a pasar nada. Y créanme que los otros países no están así, no están esperando ese tema. Los otros países vemos, por lo que leemos y todo, que están agresivos para volver a tomar especialmente su porción de turismo receptivo. En el turismo nacional nos ha ido mejor también, pero igual, no creo que nos alcance en el largo plazo porque también el mercado es mucho más restringido, económicamente podríamos estar cerca de una nueva recesión, por lo cual si no llegamos a esto que yo lo he llamado y lo ponía en el libro, ¿no? Un pacto nacional, volver a juntar las fuerzas entre todos, no creo que salgamos de la mejor manera.
Gracias, Enrique, por tu respuesta. Tengo 2 preguntas más y con eso voy a cerrar las preguntas en honor al tiempo. Tengo un comentario y una pregunta. Excelente información, felicitaciones. Una consulta, ¿cómo ven ustedes el tema de transformación digital e innovación? No sé si fue posible abarcar un poco de este tema. Los restaurantes vimos que en pandemia rápido entraron en este camino, ahora tenemos las cocinas escondidas, entregas a través de apps, etcétera. Pero ¿cómo están los otros prestadores de servicios turísticos y destinos en este momento? ¿En que el mundo entero se está transformando? Bueno, ahí podemos ir, ¿no? Edison. Ok, no hay problema. Lo que pasa es que es un tema bien complejo. Yo había dicho también, y Así es. Carlitos lo dijo. En los alimentos, a ver, uno debe entender que uno come por necesidad y otra cosa es se desplaza para comer por un gusto, por algo, ¿no? Entonces es mucho más fácil por esa necesidad poder hacerlo. Pero pongámonos en el lugar de los guías de turismo, primero, que no tiene mucha gente, mucho flujo, ¿qué van a hacer? Entonces ahí viene lo que dice Enrique. ¿Dónde está el apoyo hacia estos sectores real? ¿Cómo puede un guía llevar hoy la comida? A mí me da mucho dolor porque tengo amigos y estudiantes guías que hoy se han convertido en vendedores de productos online, productos de hogar. O sea, es un tema bien fuerte, ¿no? Porque tienen que llevar la plata a su casa. Entonces ahí se debe ver el acompañamiento real, ¿no? del gobierno. Lo que sí he visto también, y creo que voy a generar hasta más debate, es que desde los hoteles ha ingresado fuertemente, y lo que no les gusta, el Airbnb. ¿Por qué? Porque el visitante, el turista quiere estar más cómodo en un apartamento que en un hotel. Y eso ha causado de que los flujos también empiecen a repartirse en función de a dónde yo voy. Entonces la digitalización también ha llegado fuertemente a los hoteles, ¿ya? Y están vendiendo bastante bien ahora por Booking, ¿no? Se está vendiendo bastante por otros sitios. Entonces ahí creo que el tema es fuerte y también habrá que haber una regulación en la nueva ley. ¿Qué hacemos con las plataformas digitales? Porque las plataformas digitales también ingresaron al transporte, las plataformas digitales también ingresaron a los hoteles. ¿Qué hacemos, no? Y también ya venía un tema que también los guías se quejaban de la informalidad hace mucho tiempo. Entonces hay un sufrimiento constante en el sector. Entonces, ¿cuál es el análisis que nosotros vemos acá? O falta regulación o falta normativa. O sea, y entonces creo que el tema entra con lo que dice Enrique, es más de fondo, es más estructural. Tenemos que hacer mesas realmente de trabajo para poder levantar. Concuerdo con Enrique, el turismo nacional no nos va a aguantar para siempre. O sea, nosotros requerimos ya el turismo internacional que nos llegue, ¿no? Pero cuando nos ponemos ya a hilar fino, tenemos que entender las realidades. El gran empresario, Ramiro lo dijo, o sea, el 5% es grande y el resto es pequeño. Hay muchos que ya no están. Hay otros que sobrevivieron. Yo decía, la solidaridad sí, en algunos casos, pero en otros no alcanza con ese tema. Porque también la ley, recordemos, humanitaria hacía por 2 escenarios. A ver, paguen menos, y es la realidad, para que aguanten las empresas, pero también hay que ponerse en el lado del profesional de turismo. ¿Cómo hago yo con menos para poder subsistir? Entonces, esos temas son muy fuertes, muy profundos, que creo que con lo que Enrique también lo dijo, se podría ir a una solución. Son esas mesas de trabajo, de diálogo, y que entiendan que el turismo no solamente está en los discursos políticos, sino el turismo, si queremos cambiar como país, debe estar ahí en una agenda que se cumpla, y es con presupuesto, ¿no? No es simplemente con hablar y decir que el turismo es importante, sino más bien es invirtiendo, ¿no? Invirtiendo desde 2 puntos. Gobierno para la promoción, infraestructura, y el sector privado aliviándolo, ¿no? Y tratando de que si queremos creer realmente en el turismo, ahondando esfuerzos tanto internos como externos. Por ahí podríamos responder en algo a la muy complicada pregunta. Claro que sí, muchísimas gracias, te agradezco. Tenemos un comentario y de ahí la última pregunta. Ecuador lastimosamente no es marca y así es muy difícil competir. Sin embargo, los únicos que sobrevivimos y volvemos a vender tours somos los que tenemos presencia online. Bueno, Alejandro, yo discrepo un poquito contigo. Yo creo que el Ecuador sí es marca, por más que sea difícil competir. Más bien, simplemente todavía no hemos encontrado bien el camino, pero somos una marca con bastante potencial, pero tú tienes toda la razón. Hoy por hoy no hay negocio que no sobreviva sin una presencia online, ¿no? Y esa tiene un montón de ramificaciones y
y como decía Edison y como decía Enrique, no, esto sería tan importante trabajarlo dentro de las mesas de trabajo que se proponen, porque hay muchísimas aristas, ¿no? Gracias por tu comentario. Y ahora tenemos la última pregunta. ¿Cuál sería el protocolo para educar a la demanda entendiendo nuestra realidad social? Carlos. Sí, gracias. Difícil pregunta porque somos una sociedad muy compleja. En realidad, el ecuatoriano es creo que es una mezcla un poco de todo. La misma sociedad no se entiende en la costa que en la sierra y en la Amazonía, y en la misma sierra tenemos una variedad de demanda, digámoslo así. Sin embargo, sí se podría hablar de un tema de educación. Yo creo que todo pasa por ahí. El tema de educación, y no necesariamente en turismo, ni mucho menos, pero yo creo que apuntala mucho el tema de la educación en valores. Ese tema de educación en valores hace tener buenos ciudadanos, y si tenemos buenos ciudadanos, vamos a tener buenos turistas. Yo creo que eso nos ayuda, basta que nos ayude a no ensuciar tanto las playas como lo hacemos en un feriado, que quedan realmente, que da pena que la gente haya ido a ese feriado, a esa playa, en ese feriado, a esa playa, porque es un daño ambiental increíble, visual, turístico incluso. Entonces yo creo que pasa por el tema de educación desde las escuelas, desde los colegios, y nosotros en las universidades reforzarlo. Es muy difícil tener o generar una cultura turística si no se tiene también una oferta que sea ética. Sí, eso también hay que contar. Los prestadores de servicio en su mayoría lo son, pero también tenemos personas y empresas y agencias que usualmente no usan o no forman parte de este grupo de gente que busca el bienestar del turista, ¿no? Entonces yo creo que va de los dos lados. La demanda es importante, la demanda debe moverse en el país y debe moverse de una manera eh, por lo menos responsable, ¿sí? Muy responsable. Lo que anotaba Enrique, en el Parque Cotopaxi, cuando se llena, o sea, nos toca cerrar. Lo que les decía, la gente está desbordada por salir, y ese desborde ocasiona problemas y ocasiona daños. Y si encima más no tenemos una educación, pues las consecuencias son realmente malas, y ahí es cuando aparece, valga el anacronismo, el lado oscuro del turismo, ¿no es cierto? Es el lado que no queremos ver, lo que dejan los turistas en una playa, como dejan el Parque Nacional Cotopaxi muchas veces con una cantidad de basura increíble, una cantidad de restos de comida, los picnics que hacen, las fogatas mal apagadas que después terminan en incendios forestales que se comen miles de hectáreas. Todo pasa por la educación, creo yo, y en eso creo que la sociedad es muy responsable junto con el sistema educativo, que creo que sí deben enseñarnos a ser buenos ciudadanos. Debemos volver, creo yo, al tema de ética y ciudadanía, o civismo y ciudadanía, que teníamos antes, y que creo que nos hacían respetar todas estas cosas y que nos harán ser mejores turistas, no solo aquí, ojo, sino afuera, ¿sí? Aunque a veces sabemos que afuera a veces nos comportamos mejor que acá. Y como yo les digo a mis alumnos siempre, ¿cuánto le toma a un ecuatoriano ser un buen ciudadano? 4 horas, un Quito-Miami, porque uno llega allá y realmente que respeta las reglas, porque sabes que allá la cosa cambia. Allá no, allá sí hay sanciones, acá no las hay, y eso también influye mucho en el tema de la demanda. Muchísimas gracias. Ana Sí, Carolina, claro, solo dale. si me Claro que sí. permites, justo estamos terminando otra investigación. El 60% de quienes hemos hecho ya ha levantado cerca de 1,100 encuestas sobre las expectativas de viaje, la demanda este año. Y más o menos el 60% dice que viajará hasta fin de año. Eso, si le extrapolamos a los números del país, estamos hablando de 8 millones de personas. O sea que podría ser que el sector turístico cierre con ese 60%. Pero yo insisto en la última pregunta. Debemos eliminar el absurdo de la alfombra roja. Del cliente siempre tiene la razón. Es un paradigma caduco. Totalmente. Es un momento en que la empresa turística, los responsables turísticos, eduquen al turista. Sí, y creo que esa es para largo. Ahí la universidad podemos tener mucho por hacer. Gracias, Ana Caro. Muchas gracias, Enrique, porque en efecto tienes toda la razón.
tenemos que comenzar a hacer cambios no solo desde casa, desde trabajar todos en conjunto, no solo en la academia, que lo hacemos bien, sino también a nivel público, a nivel privado, porque si no, no vamos a avanzar. Tenemos que dejar de esperar que la gente haga las cosas por nosotros también, y ese es un mal del que sufrimos en América Latina. Entonces es hora de poner el hombro, de ir viendo cómo podemos sacar adelante no solo el turismo, sino el ser mejores ciudadanos, ¿no? Definitivamente por ahí tenemos que comenzar. Un último comentario que nos hacen: cambios desde casa y educación al turista. Esos son puntos claves. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas que nos han hecho en esta noche. Muchísimas gracias a los autores, a Ramiro y a todos los colegas y amigos que nos han acompañado para este breve abreboca, como les dije, de este maravilloso libro que pues ya se los haremos llegar de forma digital, que está a la mano para su lectura. Así es que quiero desearles una excelente noche, agradecerles nuevamente y nos vemos en la siguiente ocasión. Gracias, felicitaciones. Gracias, Ramiro. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Muchas gracias, Ana Carolina. Gracias por todo. Gracias, chao, chao. Ramiro. Gracias a todos. Gracias a todos. Realmente, gracias.